siempre, porque de verdad su misericordia con nosotros y por bendecirnos en nuestra búsqueda que hemos hecho en el Antiguo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Y esperamos en el Señor que los hermanos vayan atesorándonos en los corazones lo que se ha ido aprendiendo. Porque esto nos va a librar, como decía ayer también quien hablaba, del error en los tiempos posteriores. Hay muchos que se han levantado diciendo que son Cristo, ¿cierto? Porque realmente no comprenden lo que es ser Jesucristo. Es único, irrepetible su manifestación en este mundo. Cualquiera no puede decir, hoy soy tu cuerpo, yo soy Cristo. Pero así van a haber, como dijo Jesús, muchos falsos Cristos en el mundo. Y precisamente la victoria de nuestra fe va a ser esa. Conservar esta creencia respecto de Jesús, que Él es el Hijo de Dios, va a ser la victoria que tendremos sobre el mundo. Quisiera que ustedes concentraran un poquito su mente en eso, ¿cierto? De que cuando leemos en la primera epístola de Juan, ¿cierto? Porque uno lee, relee y a veces no lee con... A veces no lee. Claro. Mini no es. Exactamente. Primera de Juan. Claro. Aquí en el 5.1 y 4 y 5. Claro. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, 4 y 5. Fíjense que aquí están dicho las cosas que son, en esencia, va a ser esta y siempre ha sido esta mi expectativa. Porque Juan está respondiendo lo que nos define, ¿cierto? Y el siervo no es mayor que su maestro. A Jesucristo, ¿por qué lo mataron? Porque decía que era hijo de Dios. Por declarar que era el Cristo, el Hijo de Dios. Por ahí Jesús también dice, si al padre de esa familia le llamaron Belcebú, ¿cuánto más? A los hijos de Dios. No tiene otra querella el mundo contra Cristo sino esta, ¿cierto? El desconocer el intento de Dios de manifestarlo como el Hijo de Dios. Y el mundo entero está en contra de él. Entonces, 1 Juan dice 5, parte diciendo lo que nos define como cristianos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Anotemos esto. El que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Una definición. Nicodemo, ¿cierto? Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes recibir el reino de Dios. ¿Cómo se puede nacer de nuevo? Jesús dice, no recibí nuestro testimonio, ¿se recuerda? ¿Y qué dice el Señor Jesús? Que el que nace del Espíritu no es nacido del vientre de nuevo de la madre, sino que es como el Espíritu, que no sabe ni dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo que se produce en el corazón que solo Dios puede producir. No se produce en el vientre de la madre. Se produce por el poder invisible del Espíritu de Dios en el corazón de las personas. Entonces yo no necesito más señal para saber que si alguien es de Dios, sino que en cuanto a qué cree de Jesús. Yo puedo creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero también puedo quizás no entender lo que estoy planteando, ¿cierto? Pero aquí miren lo que dice Pablo. O sea, lo que dice Juan, perdón. En el versículo 4. Todo aquello que es nacido de Dios, fíjense, nos quedamos en esta partecita. Miren, esta es la fórmula. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Entienden? Miren, yo nazco de Dios por creer que Jesús es el Cristo. ¿Cierto? Y como nacido de Dios, vence al mundo.
Pero ¿qué es lo que pienso del mundo? El mundo entero está en contra de esto. ¿Ves en la filosofía del mundo? Pienso el mundo está en contra del Cristo. No lo había en el Salmo 2. Toda la gente está denominada contra Jehová y contra su ungido. O sea, el discurso del mundo. El mundo entero es, ¿cómo se llama? La forma de pensar del mundo entera está hecha para negar a Jesucristo. La ciencia niega a Cristo. Las personas que no tienen noción científica niegan a Jesucristo. El mundo entero no quiere en el fondo que reine sobre ellos, lo dice el mismo Salmo. De hecho así lo entendieron los que oraron en Hechos y pidieron a Dios que hablar con valor la palabra. Se juntaron en esta santa ciudad contra su santo hijo Jesús, Herodes y Poncio Pilato y los gentiles, dice. Y aquí miren, todo aquello que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que vence el mundo. Nuestra fe. La victoria es nuestra fe. ¿Qué es nuestra fe? Lo que creemos de Cristo. De Cristo, que nació de Dios. ¿Cierto? ¿Cuál es nuestra fe? Que Jesús es el Cristo. Es el Hijo de Dios que murió. Pero ahora Pablo, aquí Juan se manda la frase magistral, me dice, ¿de qué tengo que estar preocupado yo en esta vida? Dice, ¿quién es el que vence el mundo? ¿Se acuerdan que dice que perseverar hasta el fin? Este será salvo. No está hablando de que yo tengo que venir a la iglesia todos los días, leer la Biblia todos los días, no está hablando de que yo tengo que hacer sacrificios, ¿cierto? Para que Dios me acepte. ¿Qué tengo que perseverar hasta el fin? Creer de todo corazón. Para eso sirve la venir a la iglesia, ¿ves? Para eso sirve escudriñar la Escritura, para fortalecer esta verdad en el corazón. No es al revés. Porque el que me trae salvación es el Cristo. Porque Él murió por mis pecados, como dice el Evangelio, resucitó, para darme vida eterna. Entonces aquí dice, todo aquello que nació de Dios en el mundo, perfecto. Esta es la victoria que nació el mundo, nuestra fe. O sea, ¿qué partimos creyendo? Que Jesús es el Cristo. Por eso dice, lo que habéis oído sea permaneciente en vosotros, ¿cierto? ¿Qué dice después? Y esto para mí podríamos decir, este es un secreto de Dios abierto en el corazón nuestro. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí lo dice claramente. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Miren, el que cree que Jesús, ¿por qué dice el que cree que Jesús? Porque podría haber usado su nombre. ¿Cómo se llamaba Jesús? Jesús. Pero no decían que era el carpintero. El hijo del carpintero. Pero dice, es el Hijo de Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios. Si ven entonces, Juan veía que la apocalíptica final de la Biblia estaba basada en este conflicto de Dios con el mundo. La certeza en nuestra alma de que Jesús es el Hijo de Dios. Si uno es firme en esto, usted a Jesús lo va a tomar como un aprendiz de zapatero, como decía por ahí Lutero. Y las palabras de él no van a ser tan importantes a usted de manera que se va a moverte fácilmente del evangelio predicado por Pablo a otro evangelio. Él es el Señor. No puedes haber otro evangelio. No hay otro. Pero si usted ve que Jesús a lo mejor fue un iluminado, un hombre que trajo la verdad, va a pasar lo que ha pasado con todos los otros profetas. Y van a decir, falsos profetas, no, Jesús habló cercano a la verdad, pero ahora yo tengo la verdad más clara. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo envió. Si Jesús nos preguntara, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y después nos preguntara, ¿qué nos dicen? ¿Qué te dices tú que yo soy? Cuando uno decía el Hijo de Dios,
Está diciendo el hijo que está en el seno del Padre. ¿Saben lo que es el seno del Padre? Salió de Dios. Que estuvo en él, con él, cerca de él, o como dice Juan, antes que el mundo fuese. Diferente a Moisés y a todos los profetas, todo esto fueron simplemente los verdaderos profetas iluminados de Dios. Pero Jesús estuvo junto a Dios desde el principio. Por eso que Jesús declaró algo que, como decía por ahí, me tiene una bomba atómica cuando dijo: ¿de quién es hijo de Cristo? De David, dijeron todos. El Espíritu Santo. Y él dijo: ¿cómo entonces en los salmos David le llama Señor? ¿Cierto? ¿Quién no se pone incómodo con esto? Le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿No tienes 30 años? Dice, ¿y has visto a Abraham? Eso es lo que nos puede hacer avergonzarnos a nosotros delante de los demás, el creer esto. Hay gente que empieza a reírse. Y ella entraba en el Espíritu Santo. No. ¿Está bien? Pero hay una cosa imposible para Dios. Dios que creó al hombre de la tierra. Hoy ahora el tipo agarra una parte del ser humano y modifica la célula y crea una arteria artificial. O sea, hace poco lo hicieron. ¿Cierto? Jugando con el ADN. Y ¿cómo se llama? Y Dios, ¿cierto? Que creó todo esto, hacer con hombre de la tierra. No lo va a poder hacer nuestro Dios. Bueno, a lo que voy entonces es que aquí llegamos al meollo del asunto. Si nosotros no nos ocupamos de esto en nuestra vida, vamos a fenecer como cualquier otro religioso. No estamos por sentimiento, estamos por lo que creemos. El sentimiento es posterior. Esto me produce a mí una paz y una tranquilidad increíble saber esto. Y cuanto más que ha sido porque Dios lo ha producido en mi alma, no ha sido porque yo lo obedezca o porque por alguna cosa que me quede que sea así. Entonces, si nosotros no tenemos hambre de esto, de confirmar en nuestros corazones de que Jesús es el Cristo y pensamos que la iglesia es otra cosa, si viene por otra cosa estamos equivocados. Y ahí es donde empezamos a naufragar de la fe. Entonces, lo que Pablo procuraba vez tras vez es que esto fuera firme en el alma de ellos. Y aquí dice, en 1 Juan 5, verso 6. Este es Jesucristo que vino por agua y sangre. No por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué dice que vino por agua y sangre? Su cuerpo estaba constituido de agua y sangre, eso dice. Buena pregunta. Vino por agua y sangre. No por agua solamente, fíjense, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Cierto? ¿Cuándo Juan creyó que Jesús era el Cristo? Cuando vio salir agua y sangre. ¿Qué escritura estaba haciendo alusión ese evento? El mismo lo relativo. ¿Ah? ¿Qué escritura del Antiguo Testamento? Está acercando a la respuesta. Juan, cuando estuvo recuerden que Juan tuvo este privilegio. Estuvo cerca de la cruz. Estaba con María, su madre. Antes que él muriera le dijo: madre, hijo, tu hijo, ¿cierto? ¿Se recuerdan esa parte? Sí. Ya, él vio a Jesús crucificado. Me parece que los otros discípulos, al parecer, no todos lo vieron, porque huyeron. Pero él estaba cerca de la cruz. Y lo registra así el Evangelio. Pero Juan se da el lujo aquí. Voy a ir al Evangelio, voy a recordar.
Dice así. Y Juan se aferra a una profecía. Dice Juan 19, leámoslo. Vamos a leer esta parte. Muchas uno podría leer todo el capítulo, es maravilloso, pero seleccionando lo que queremos leer, vamos a ir al punto. Dice, verso 25. Del 25, Juan 19, del 25 al 37. Juan 19, 25 al 27. Dice así. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleopas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, ¿ustedes saben decir por qué le amaba? ¿Por qué decía, ¿saben por qué le decía que el discípulo que él amaba? Se recostaba su costado. ¿Cierto? En el sentido de que él no mostraba afecto. Diferente a los demás casos. ¿Cierto? Lean la escritura, lo dice. Porque dice al que él amaba. Incluso hay una versión, hay una referencia. Que ustedes pueden consultar. Por eso es que él no se dice, estaba yo Juan, ¿cierto? Sino que habla de él en tercera persona, dice. Al discípulo que él amaba. Déjeme un segundito abundar. Dice, entonces los discípulos miraban los unos a los otros, dice, dudando, ¿quién decía? Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado en el seno de Jesús. A este pues hizo seña a Simón Pedro que le preguntara. Tú que estás más cerquita, pregunta. ¿Ah? Se recostaba en el seno de Jesús, o sea, es como que se refugiaba como un padre, como un papá, ¿no? Como lo hace alguien que, o de amigo, o como un amigo. Yo creo que ese es el concepto. Y dice, entonces, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dice al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió consigo. Después de esto, sabiendo Jesús, y esto es muy importante, que todas las cosas ya eran cumplidas. ¿Qué cosas eran cumplidas, hermano? La escritura. Todas las escrituras que hablan de él, ¿cierto? Que el Cristo había de padecer. ¿Ya? Dice, dijo, tengo sed. Ustedes saben que está escrito eso, ¿cierto? He aquí un vaso lleno de vinagre. Juan está haciendo mención aquí está haciendo mención de él. Aquí en el Salmo 22 está dicho, ¿cierto? ¿Qué
Dice, están juntos los dos salmos. Esto es lo que usted debe hacer en Salmos 69, 21. Que corrió yo en versículo en Salmo. Dice aquí, 69, 21, dice, pusieronme además piel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Lo que estamos leyendo acá. Y acá, en el 22 dice, en el 17, en el 22, 17. Salmo 22, 17. Dice ahí, contar puedo todos mis huesos porque no quebraron sus huesos. Ellos miran y consideran, me partieron entre mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate para mi ayuda. Libre mi alma del fuego. Ahí está. Entonces, volviendo a Juan, ¿cierto? A Juan 19, que lo que estábamos viendo de que por qué vino por testimonio de agua y sangre, ¿cierto? Dice aquí, y aquí destaca entonces en Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas le hayan cumplidas para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Y estaba allí un vaso lleno de vinagre, entonces ellos hicieron una esponja de vinagre y rodeándola con hisopo se la llegaron a la boca. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. O sea, todo está cumplido. ¿Cierto? ¿Qué estaba cumplido? Las Escrituras. Todas las Escrituras estaban cumplidas. Entonces, ¿qué asistía en el corazón de Jesús cuando murió? Esta certeza absoluta de que todo lo que Dios había hablado acerca del Cristo se había cumplido en el momento que murió. Así que por favor nosotros tenemos que armarnos de ese pensamiento. Jesucristo padeció hasta la muerte para cumplir las Escrituras. ¿Qué Escrituras? Las que decían que Él era el Hijo de Dios. Y después dice aquí, verso 31, entonces los judíos, por cuanto de la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz. Ustedes saben por qué, ¿cierto? Que no podía quedar un muerto colgado, porque está escrito, ¿no? Y también por la maldición. Dice que cuando alguien era justiciado, había dos problemas aquí. Venía la Pascua. No podían ellos, ¿qué hacer? Dejar que el muerto siguiera vivo colgado arriba, porque habrían tenido que, si hubiera muerto el sábado, habrían tenido que bajarlo, habrían tenido que sepultarlo, habrían que trabajar el sábado. Por lo tanto, tenían que apurar su muerte. Pero la Escritura decía, ¿qué cosa? No dice, contar puedo todos mis huesos, dice. ¿Por qué? Porque para poder apurar su muerte iban a quebrar las piernas de ellos. Entonces aquí dice la Escritura, lo que busca en el fondo la crucifixión es el largo sufrimiento de la persona. Tuvieron que apurar la muerte. Entonces dice, entonces los judíos por cuanto de la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz, dice, no quedasen en la cruz. ¿Qué dice que no quedasen en la cruz en el sábado? Porque si no, pasaban dos cosas. Si hubiera muerto el sábado, tendrían que haberlo bajado y haberlo enterrado. Pero lo más complicado es que si hubiera muerto el sábado, la ley los obligaba a trabajar porque decía que no debían dejar el cuerpo de un ejecutado colgado, tenían que sepultarlo. Entonces no querían hacerlo eso el sábado. Ese es el punto. A eso se refiere Pablo, que Cristo murió hecho por nosotros maldición, porque el que era colgado tenía que ser bajado de inmediato y sepultado, porque era maldito debería haber colgado según la ley de Moisés. ¿Cierto? Y ahora dice, para que no quedasen en la cruz el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Sabían cómo apurar la muerte de alguien, ¿no? O sea, ellos pidieron quebrar las piernas. En contrario a la profecía que decía que iban a quedar con todos sus huesos internos. Y dice, y viendo los soldados, y vinieron, dice, los soldados, y quebraron las piernas al primero y así mismo al otro, que había sido crucificado con él.
Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No trabajaron de más. Y dice, pero uno de los soldados, dice, le abrió el costado con una lanza y luego salió agua y sangre. ¿Para qué se abrió el costado de Jesucristo? Para confirmar su muerte. Entonces la lanza abrió el costado, ¿cierto? Para confirmar su muerte. Esto está contra la idea, ¿cierto?, de que Jesús en realidad siguió vivo después de la muerte, muchas pretensiones de la gente. Pero también confirma el milagro de la resurrección, de que en realidad no fue una farsa inventada esto. Además, la certificación la dio un enemigo de Jesús, no la dio la gente que estaba a favor de Jesús, que es más creíble aún, porque los que son favorables a alguien siempre tratan de mejorar la historia, ¿cierto? Pero de aquí fueron personas que odiaban a Jesús, las que quisieron confirmar su muerte y apurarlo, obligados por un mandamiento de Dios aún, que decía que tenían que estar bajados en la cruz, no podía quedar colgado el maldito de Dios, después de haber ejecutado en un palo. Entonces, dice, mas cuando vieron a Jesús que le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Ese es el testimonio que tomamos para ustedes. Porque mire y dice, y el que lo vio da testimonio, el discípulo que le amaba. Claro, por eso dice, vino por agua y sangre. Dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Por qué Juan se concentra en esto? Porque al ver que a Cristo se le abrió el costado y salió de sangre y agua, dijo, este era hombre. Pero también tenía toda la potestad. Y el espíritu anticristiano, o del anticristo, Juan lo definió como aquel que confiesa que Jesús, ¿quién es? No ha venido en carne. ¿Cierto? Todo aquel que dice que Jesús, todo aquel espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Es decir, que Dios se hizo hombre. Que el que estuvo al principio con Dios se hizo hombre. Y Juan define como espíritu cristiano todo aquel que confiesa algo distinto de esto. Y Juan toma como testimonio esto que le habrán costado por dos motivos. Primero, porque salió agua y sangre, dice, y su testimonio es verdadero. Él también sabe que dice la verdad. Y después él dice, ¿por qué estas cosas fueron hechas? Para que se cumpliese la escritura. Huesos no quebrantaréis de él, ¿cierto? Contar puedo todos mis huesos. O también como dice está tomando aquí lo de la Pascua, dice, no quebraréis huesos del animal. No se podía quebrar los huesos. Eso ya me anunciaba que Jesús era el Cordero Pascual, ojo, ¿cierto? Hago un comentario aquí interesante. De todos los sacrificios que se hacían, la Pascua era de la que más participaba el pueblo. El cuerpo del animal servía de alimento. El cuerpo del que lo salvaba servía de alimento. El animal era muerto, se juntaban a comer del cuerpo de él. Y la sangre quedaba en los dinteles para que Dios pasara por alto los pecados de la casa y no muriera el primogénito, ¿cierto? De la gente que estaba en la casa. Y la destrucción de Dios no llegaba a ellos. Fíjese que paralelamente la cena de noche es lo mismo. Comemos la carne y bebemos la sangre del Cristo. Es decir, eres el Cordero Pascual. Al comer el pan es como si estuviéramos comiendo un Cordero de Pascua judío. Pero ahora ya explicado claramente que es el Cristo. Bueno, eso lo comento por si acaso, por eso que el hueso suyo no debía quebrarse como dice lo de la Pascua. Y ahora Juan queda detenido en esto. Dice, y también otra escritura que dice, en verso 27, mirarán al que traspasaron.
Entonces aquí Juan está diciendo, se cumplieron las escrituras. Como no se podía quebrar hueso suyo, tuvieron que traspasarlo. Y ¿esto por qué fue hecho así? Y justo se dio un sábado donde estaban obligados a que muriera antes. Todo obligaba a que había que confirmar la muerte de alguna forma. Y el costado se abrió. ¿Y quién determinó eso? Porque la Escritura nos puso en una situación tal que tuvieron que abrirle el costado. Dios los arrinconó a ellos, a fin de que se confirmara la muerte para nuestro bien. Y se confirmara primero que Jesús no era un espíritu, como decían los esenios, sino que era alguien que había tomado nuestro propio cuerpo. Es como lo dice Hebreo. Así como los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, la saber del diablo. Y librarnos, ¿cierto?, a los que por temor de la muerte estábamos siempre sujetos a ser hombre. Por lo tanto, nosotros le debiéramos perder el temor a lo único que la gente tiembla y le hace dar temor en esta vida, a morir. Y cuando uno le pierde temor a morir y se entrega en las manos del Cristo para que lo resucite, la vida es nueva. Es una nueva vida. Pastor. Juan entonces dice, disculpe hermano, vino por testimonio de agua y sangre. Y el Espíritu el que da testimonio. ¿Cómo da testimonio el Espíritu? No da testimonio por la Escritura. Que le abriría su costado. ¿Y para qué le abriría el costado? Para confirmar su muerte. Y él tenía que morir por nuestros pecados. Así que la misma Escritura decía que había de morir. ¿No podrían quebrar hueso suyo? La única alternativa entonces era abrir el costado. ¿Hermano? Parece que la instrucción de los romanos era traspasar el corazón. Exactamente. Asegurarse que se muere. Por supuesto. Fue la quinta costilla. Sí, está claro. Porque algunos quedaría por ahí medio. Es como en la guerra, porque algunos se hacen los muertos ahí, y hacen los muertos disparando. Asegurarlo. Entonces dice, brotó agua y sangre. Y dice Juan aquí. Y qué interesante, porque yo creo que todavía no abrimos muy bien los ojitos respecto a este texto, porque dice, y el que lo vio. O sea, aquí está hablando de un hombre que estuvo al lado de la cruz de Cristo. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. O sea, yo estoy claro que digo la verdad. Para que vosotros también creáis. Este evangelio, ¿cuándo fue escrito? Mucho posterior a la resurrección de Jesús seguramente. Entonces, ahora sí, Ron toma sentido. O sea, yo lo veo resucitado, pero estuvo realmente muerto antes, yo lo vi. Yo vi cuando habían soportado. Así que Jesús lo bajaron muerto de la cruz. Y es aquí el milagro, ¿no?, que Dios lo levantó de los muertos. Y eso es lo que todavía hasta el día de hoy la gente no puede creer. Porque si creyeran tendrían vida eterna y no estarían contra Dios, ¿cierto?, ni contra el ungido de Dios, amotinándose. Bueno, quiero decir esto que comenté. Este era un pequeño comentario que iba a hacer al principio. Eso es lo más verdadero en el estudio. Cuando Juan dice, el que cree, esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe, ¿a qué se está refiriendo? A la manera como comemos los cristianos, como bebemos, como nos vestimos, como hablamos. Solamente hay el artículo de nuestra fe. Creemos que el Hijo de Dios es nuestro Salvador. ¿Por qué es importante creer que Jesús es el Cristo? Porque si Jesús no es el Cristo, lo deshonramos. Deshonramos, ¿cierto?, el testimonio que Dios ha dado acerca de él. Lo pondrá alto sobre los reyes de la tierra, que Él es el descendiente que Dios, como hemos estudiado, a quien Dios le ha dado lámpara a David, ¿cierto?, que se siente sobre su trono para siempre, como dice el Salmo 132, y lo hemos leído varias veces, que lo va a sentar, que ya lo ha sentado en Sion y lo va a traer en la ciudad a morar en la tierra con nosotros, ¿cierto? Que lo ha puesto en Sion, como dice el Salmo 2, de donde la ley va a ser dada en el nuevo mundo a los que Dios haya redimido. Por lo tanto, puedo decir que aquí me quedo, ¿cierto? No sé si entienden lo que quiero decir. Yo me quedo aquí, no me voy a mover de aquí, de esta expectativa y de esta certeza y de este trabajo de confirmar
año tras año, mientras Dios me dé vida, salud, de hacer crecer, si Dios me permite, cuando lo podamos estudiar en los corazones, ¿cierto? Que ayudar al buen Espíritu de Dios, como, no porque que yo pueda ayudar a algo, me refiero en el sentido a estar unido en el sentir del Espíritu de Dios, de que esto sea una certeza absoluta en nuestras almas. De tal manera que podamos en todas las Escrituras, ¿cierto? Poder decir, miren, aquí dice esto, acá dice esto de Jesucristo, esto estaba dicho antes por el profeta. Jesús padeció precisamente por cumplir las Escrituras. Y las mismas Escrituras, ¿cierto?, lo confirmaron incluso en su misma muerte, como dice Juan. Juan toma de esto para decir que el Espíritu es el que da testimonio, porque fue el Espíritu de Dios que inspiró a los profetas a decir estas cosas. ¿Y por qué por agua y sangre? Porque tenía que tomar nuestra semejanza, ¿cierto?, para poder padecer por nosotros y por la muerte que Él tuvo en la cruz, traer el perdón de todos nuestros pecados. Cosa conocidísima por nosotros. Pero ¿por qué pasa que cuando se dice esto en la iglesia se dan cuenta aburrido? ¿No le ha pasado eso? Si eso ya lo sabemos. El corazón de ellos no está detenido en esto. No está detenido en la cruz, o sea, en contemplar la cruz de Cristo y en su muerte y su resurrección. No es el artículo principal de su fe, ni es la razón de su perseverancia. Por el contrario, vez tras vez Jesús se va degradando en los corazones y llega a ser finalmente alguien que, un hombre bueno, un profeta, cosas que Jesús dijo, pero con el tiempo, la modernidad de los tiempos han ido cambiando las cosas, ¿cierto? Y finalmente Jesús termina siendo, no el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que simplemente un amigo al cual yo puedo disentir de él un poco, ¿no? Pero Jesús dice, vosotros sois mis amigos, si hicierais las cosas que yo os mando. Así que ahí es lo que va pasando, ¿cierto? Jesús, el Cristo, se convierte en otra cosa en los corazones de los hombres, así lo van desfigurando. Bueno, yo hoy día tenía como propósito decir esto dentro de lo que quiero decir. Y en 1 de Juan, si volvemos al capítulo 5, dice algo lo siguiente. Dice, bueno, en contraposición de los que dicen que este versículo no está en los manuscritos del Nuevo Testamento, por lo que yo he investigado, sí está, solamente que fue sacado de las versiones más nuevas por los arrianos, ¿cierto? Dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, obviamente, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Acuérdense que el Espíritu, agua y sangre, ya he dicho que vino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio. ¿De qué? De que Jesús vino por agua y sangre. Entonces el agua y sangre es el testimonio que ha dado el Espíritu, ¿cierto? Y estos tres concuerdan en uno. Es decir, el Espíritu, el agua y la sangre. ¿En qué concuerdan en uno? En Cristo concuerdan. Que en Él se cumplieron estas Escrituras. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio que Dios ha dado es mayor. Por eso también, cuando dice el texto, esto valía el verso 7, que dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, dice el Verbo y el Espíritu Santo. Porque dice, antes ha dicho, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio que Dios ha dado es mayor. Es decir, ¿qué testimonio ha dado Dios? Que Jesús es el Cristo, ¿cierto? Que por el Espíritu ha revelado todas estas cosas, así que también es testimonio del Padre, así como del Espíritu, lo que se ha dado. Y en el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio que Dios ha dejado y que ha testificado de su Hijo. Dice, ¿cuál es el testimonio que Dios ha dejado y ha testificado de su Hijo? El que dice a continuación, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Es decir, que cuando Dios
no toma al Cristo, le entrega por nuestros pecados y dice que es para el perdón de sus pecados su muerte, y después lo toma y lo resucita y lo sienta en la gloria. Y eso que Dios ha dado testimonio en las Escrituras, nosotros, yo lo rehuyo, ¿qué hago con Dios? Lo declaro mentiroso. No puede ser otro. Y se condena. Así mismo. Y eso es lo que Jesús dijo a Nicodemo. Nicodemo creía que Jesús era un profeta, un hombre enviado de Dios, porque la obra que él hacía no la podía hacer nadie sino era Dios por él. Claro. Pero Jesús le dice, no recibís nuestro testimonio. Vamos a ver a San Juan 3. ¿Juan 3? Sí. El 3.5, como dijo por ahí, Jesús, respondió Jesús diciendo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le pone una imposibilidad. Fíjese lo que dice Nicodemo en el verso 2. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no fuera de Dios por él. O sea, sabemos que tú eres un maestro de Dios, pero nada. Y Jesús le dice, si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver el reino de Dios. ¿Cómo se nace de agua y de espíritu? Yo lo sabemos, ¿cierto? Creyendo que Jesús es el Cristo. A todos los que le recibieron, es decir, los que creen en su nombre, que es hijo de Dios, ¿cierto? A esto le ha dado el Espíritu Santo. Entonces dice, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo puedo nacer yo del Espíritu? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, que es necesario nacer otra vez. El viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Tampoco también ignoraba, o sea, Nicodemo, el hombre más adelantado de los sabios de ahí, que algo le importaba lo que Jesús hacía, pero no tenía muy claro quién era, no sabía cómo nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? ¿Cierto? Es decir, ¿cómo el Espíritu, cómo yo puedo nacer del Espíritu? Y porque habla de nacer, que es realmente algo extraño, nacer del Espíritu. ¿Cómo puedo ser hijo del Espíritu? Es como decir que yo puedo ser hijo del Espíritu. Y dice el texto, y aquí dice, respondió Jesús y dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Verso 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús, ¿qué está diciendo ahí? ¿Puede ser alguien testigo de algo si no lo ha visto? ¿Qué está diciendo Jesús? Es un texto difícil para muchos, ¿cierto? No recibís nuestro testimonio. Está hablando de dos personas. ¿Quién está testificando con él? Padre. ¿Qué hablábamos, Juan? El Señor que Exacto. Ustedes ven la señal, pero no están entendiendo. ¿Han llegado a creer que soy maestro o no?
Jesús no podía andar diciendo por ahí, yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Tenía que dejar que las señales que ellos hacían los llevara a esa convicción. Pero el que veía las señales y no entendía, no estaba entendiendo. Alguna gente por ahí andaba cerca y decía, cuando el Cristo viniera, ¿habrá más sobre el Cristo? Porque ya estaban como creyendo que era el Cristo. ¿Cierto? Si es por señales, hasta el día de hoy a Jesús nadie lo ha igualado. El milagro y señales que sean testimonio que él hacía. Lo único que levantaron como acusación que Jesús era como un consultador de muertos, un nigromático por el poder de Belcebú, echaba fuera los demonios y decía las sanidades. Entonces, ¿por qué Belcebú? Porque podría haber explicado cualquier nombre de un dios de por ahí cerca. ¿Saben por qué Belcebú? ¿Ah? No teníamos, no se sometían, Belcebú, ¿saben? Era un dios de Necrón. ¿Saben quién? ¿Por qué tomaron la idea de que Jesús podía tener a Belcebú? Porque lo acusaron de tener a Belcebú y llama la atención, ¿por qué Belcebú y no otro de los dioses? Porque sabemos que los dioses de los pueblos eran demonios, ¿cierto? Adoraron a los diablos, dice, ¿no? A Dios, ¿se recuerdan? ¿Pero por qué Belcebú? Porque Ocosías consultó por sanidad. Si él se levantaría de la cama, parece que se cayó, ¿cierto? De la celosía para abajo y se dio un porrazo más o menos, aquí le describo, por decirlo bien coloquialmente, y quedó mal, y fue a consultar a Dios de Dios, y Elías le dice, no hay Dios en Israel, dice que tú vas a consultar a Belcebú. Dice, por cuánto te hiciste vas a morir en tu cama. Dice, no, en la cama que subiste no vas a bajar. Entonces de ahí tomaron la idea, ellos, que Jesús, si era consultado Belcebú por sanidad, Jesús tenía el poder de sanidad de Belcebú. Podía saber si iba a sanar una enfermedad o podía sanar una enfermedad porque tenía Belcebú. Porque esa era por lo cual consultaban los israelitas impíos por sanidad. Bueno, pero eso es para que ustedes más o menos entiendan. ¿Por qué llegué a este concepto? Porque el testimonio que Jesús, Dios daba con él, no se recibía. Si alguien quiere saber eso, bueno, por ejemplo decía, entonces uno de los fariseos decía, este hombre no es de Dios, no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer esta señal? Y había disensión entre ellos. ¿Entienden el concepto? Entonces ellos no habían recibido el testimonio. ¿Qué pasa hoy con el mundo? ¿Y qué declarará Dios entonces? Por mentiroso. Y eso es lo que no le será perdonado, ¿cierto? Y aquí entonces dice, y aquí lleva lo que yo quería llegar. Pero lo vamos a hacer para la próxima reunión. Vamos a verlo ahora. Aquí hay una profecía maravillosa también. Dice, sí, en San Juan 3 estamos ahí. Bueno, no recibe nuestro testimonio. ¿Se acuerdan que más adelante en Juan, cuando Jesús le pregunta, Jesús dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos personas es verdadero? Y dice, yo no soy solo, sino yo y el Padre. Entonces, ese es el testimonio, porque eso por eso Jesús habla en plural. ¿Y de qué era el testimonio de Jesús? Dice, lo que sabemos hablamos. ¿Cómo lo pudo haber sabido Jesús? ¿Quién se lo contó? ¿Con quién estuvo? Está claro. ¿Se lo reveló en la cabeza o lo vio? Lo que hemos visto que Él lo vio. O sea, el mandamiento que recibió del Padre, lo recibió viéndole los ojos al Padre. Por decirlo así, para que me entiendan. ¿Qué dice Juan? El que viene después de mí es antes que mí. Y yo no soy digno de desatar, de correr los zapatos.
Es por eso que, como les digo, es el problema de que nosotros no apreciamos a Jesús su real dimensión. El problema de todas nuestras expectativas, es el problema de toda nuestra perseverancia en la fe se da por eso. Porque Jesús lo vemos todavía, no en la gloria que debería ser en nuestros corazones, pecadores que tenemos, que no recibimos testimonio como lo deberíamos haber recibido. Entonces dice, y lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas, hasta ahora le he hablado de cosas terrenas, ¿cierto? Y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere la celestial, o sea, la que yo he visto con mis ojos? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que ninguno ha subido al cielo sino el mismo que bajó, ¿cierto? Elías quedó en el cielo, pero bajó a hablar. Él no fue al cielo, pero bajó a hablar acerca de lo que vio. ¿Quién es el único que estuvo en el cielo y bajó a hablar de lo que vio en el cielo? Jesús. O sea, él estuvo con Dios y está dando testimonio de esas cosas. Y bueno, y dice el verso 14, y esto lo tiene que haber escuchado del Padre Celestial, o cara a cara, y hasta aquí lo dejamos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que es lo que estábamos leyendo, ¿cierto? Que cuando estaba levantado se cumplió la Escritura, y el Espíritu Santo dio testimonio cuando se abrió su costado, que decía que mirarán a mí, a quien traspasaron. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, porque no creyó, no es condenado, dice, porque el que en él cree dice, no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el fondo no creo en el testimonio que se ha dado del unigénito. Cuando yo digo no creo en el nombre del unigénito Hijo de Dios, estoy diciendo que no creo que Él es quien dice las Escrituras que es el Cristo. Y eso me está condenando porque las Escrituras están dando testimonio de eso. Entonces, ¿qué es lo que define la fe y la salvación de la persona ante los ojos de Dios? Es quien da crédito al testimonio que Dios ha dado. Por eso Pablo dice que el Evangelio que él predica, que el que lo cree es salvo, está diciendo que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el testimonio que Dios ha dado. Y las señales que él hacía eran tales que Nicodemo decía que nadie puede hacer las cosas que hace si no fuera Dios con él. ¿Cuál es la característica de David? Que hemos estudiado muchas veces. ¿Por qué se le empezó a juntar gente a David? Te lo he dicho varias veces. Porque Dios era con él. Le salía todo bien. Dice, incluso el profeta dice, haz lo que te viniera en tu corazón porque Dios es contigo. Lean la Escritura. Y generalmente, ¿quién no es amigo de Vidal hoy día? ¿Cuántos seguidores tienen en las redes sociales? Porque le va bien. La gente siempre se junta con el que le va bien. Pero que eso pasó que primero tenía que irle mal para que después le fuera excelente. Y cuando Jesús le fue mal, los amigos lo dejaron solo, está claro, eso pasa, es muy común. Pero ahora que sabemos que Dios lo resucitó, ahora muchos se le llegan, ¿cierto? Pero cuando viene el problema de que nos cuesta perder esta vida, el bienestar de esta vida, en los amigos, las personas, o la sinagoga, o cualquier cosa, el testimonio no es tan fuerte en nuestro corazón. Oh, pero ese tema es repetido, ya lo sabemos, si Cristo que murió, ¿quién no lo sabe eso? Aquí todos lo sabemos. Y yo no hablo de saberlo, yo hablo de creerlo, de tal manera que digamos, ya nada me falta. Todo está consumado, la salvación ya está hecha.
Es suficiente. Nada falta. Entremos al boda, ¿cierto? Porque nada falta, está todo preparado. Pero las personas hasta ahora este testimonio lo reciben. Y como acusación, queda el testimonio de la cruz levantada. ¿Qué había dicho a Dios de la serpiente? ¿Qué testimonio Dios decía? Que el que mirara a la serpiente vivirá. Fíjense que los que eran mordidos por la serpiente morían. ¿O no estamos nosotros condenados a muerte? ¿Cuál es el aguijón? Bueno, usted lo sabe, ¿cierto? Pero ahora, en Cristo Jesús, sigue siendo este testimonio contra el mundo mismo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, predicamos el testimonio de Dios que el mundo mismo ha rechazado. Y vuelvo a decir, realmente importante este tema. No es el tema, es el único tema. Porque esto dirime el mundo y dirime ¿a dónde nos vamos? Si nuestra confianza está puesta en Jesucristo, vamos a andar preocupados primero, no de imitar a Jesús, porque yo me sentiría avergonzado de decir que yo trato de imitar a Jesús, porque nunca lo voy a poder imitar. Lo que sí, trato de guardar su enseñanza. No diría yo que imito a Jesús, porque eso es una... Todos los que están imitando a Jesús, terminan tarde o temprano siendo una vergüenza. Prefiero decir que sigo sus enseñanzas. Oíste que fue dicho, yo os digo. Ahora en eso también nos falta, pero también volvemos a enderezar el camino, como dice Juan, ¿no? Enderezamos siempre los caminos delante del Señor, humillando nuestro corazón y arrepintiendo nuestros pecados y confiando en el perdón de los pecados que Cristo trajo. Fíjense que finalmente aquí nos quedamos todos fuera del aplauso, del reconocimiento humano, porque aquí se lo llevó todo uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Finalmente nosotros quedamos aquí repitiendo una enseñanza que no tiene otra, que parece ser aburrida. ¿Y qué otra cosa más grande tiene la Biblia con nosotros? Sino la vida eterna que Jesús nos mandó en la cruz y lo que hizo con nosotros. Por eso le decía, yo me quedo aquí. No tengo cosa más excelente que enseñar. Por eso Pablo dice que solamente lo que puede seguir siendo ahondado en el conocimiento es la hechura, la longura del amor de Dios. De tal manera que Juan dice, en esto hemos creído el amor que Dios tuvo para con nosotros. No, que su Hijo vino y se ofreció por nosotros. ¿Sí? Estos eventos que le sucedían a Moisés o a Israel en el desierto, preparaban o pavimentaban lo que Cristo debía hacer, porque la serpiente la serpiente, por ejemplo. Y aquí le tengo la sorpresa con la serpiente, lo interesante es investigar. Y esta es la frase. Vayan a buscar en la semana, lean el artículo. Lean San Juan esto, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Fíjense que la declaración es esta. Cuando habla de la serpiente, dice: pon la serpiente sobre, ojo, miren, bandera. ¿Sobre qué? Sobre la bandera. Sobre la bandera. Así le digo. Claro. O en hasta parece que es lo mismo. Sí, es lo mismo. En mi versión dice sobre la bandera. Es decir, fue levantado en alto. Eso quiere decir que Cristo iba a morir levantado. ¿Cierto? ¿Y por qué la figura de serpiente? Eso lo sabemos, ¿cierto? He aquí yo soy gusano y no hombre, dice el Salmo. Oprobio de los hombres. Cuando Moisés, cuando Dios le mandó, le daba mandato. De eso vamos a estudiar el domingo que viene. Yo lo dejo hasta aquí, esperando en el Señor que lo que hayamos indagado hoy día sea importante. Entonces, quedado detenido en esta cosa. ¿Por qué? Dice Juan que la victoria que vence el mundo es nuestra fe. Que vencemos al mundo creyendo que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Contra quién está el mundo entonces? Se moviliza la gente contra Jehová y contra su ungido. Pero
¿Quién estaba de parto y sufría dolores de parto? ¿Quién era la mujer? El pueblo de Israel, creyente en el Mesías. Fue el remanente que conservó esta promesa. Y esperaba la promesa. ¿Y gemía para qué? Y padecía por causa de recibir la promesa, porque fueron asolados muchas veces por causa de eso. ¿Te fijas que es fácil comprender las Escrituras? Cuando el centro de ellas y la razón de ser de ellas son las Escrituras, es Jesucristo el Evangelio. ¿Cuántas veces Israel no fue entregado en manos de otros pueblos? Y ahora Dios le dice, ya no te voy a reñir más a la ciudad. ¿Cuántas veces te lo entregó en manos de otros pueblos? O sea que cuando Dios envió a su Hijo, escuchando el clamor del remanente. Del remanente, de las almas, de todas las almas. Entonces es evidente de que padeció todo esto. De hecho, por ahí tengo un texto y encontré que me llegó a ver así, cuando lo leí, cuando entendí lo de la mujer, pero no vamos a ver en otra oportunidad. Yo simplemente quiero reiterar, como mi papá era muy reiterativo también en algunas cosas, yo reitero lo que es evidente. No se olviden que la esencia de la batalla que debemos dar yace sobre este punto, que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted no aprende a demostrarlo con la Escritura, los falsos profetas se nos van a comer con papas fritas, como dice por ahí, decía mi mamá. Usted no va a prevalecer. La sensualidad de su carnalidad disfrazada de cristianismo va a poder más, y el Evangelio se le va a convertir en un cuento desagradable que no va a querer oírlo. Va a considerar una verdad ya sabida, que en eso no hay que detenerlo. Cuando Pablo mismo dice, ¿cierto?, que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. O sea, no tenemos nada más que el Cristo y no necesitamos nada más que lo que Él es. Y el testimonio de que Él ha dado. Nosotros tenemos vida porque Él es el verbo de Dios. Dios lo levantó para darnos vida a nosotros, así como también daba vida al principio por medio de Él a todas las cosas. Así que en Él debe estar nuestro corazón puesto. Si morimos creyendo en esto, hemos vencido al mundo. Así que cuando alguien por ahí le pregunta a otro, ¿a quién le has ganado? Yo le he ganado al mundo. ¿Cierto? Por causa de Jesucristo. Puede ser que sea el tipo de menos monte del mundo, pero Dios me hizo más fuerte que el mundo al darme esta certeza. Si Él hace prevalecer en mi corazón, por su gracia, he vencido al mundo mismo. Porque el mundo quiere quitarme esto. Las amistades me vuelven el rostro, la gente se ríe de mí. Considero por honor perder la amistad de alguien por causa de Cristo. Por ser fiel a la verdad. Considero una señal de bondad y de misericordia de Dios padecer por Él. Me acordaba yo hace tiempo atrás, hablando del Evangelio, una vez me gritaron demonio. Claro. ¿Cierto? A la salida de una iglesia delante de toda la congregación. Y yo me devolví y dije, si soy demonio, muéstrame mi error por la Escritura. Y después de la Biblia, la persona que me dijo eso. No puedo decir nada. Pero fíjese Dios, cómo es de misericordia, le da, como se llama, cosas que no merecen. Porque eso fue como haberme dicho una bendición. Porque después leyendo la Escritura dice, si el padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más soy yo? O sea que parece que vamos por buen camino. ¿Cierto? Como decía el Quijote, cuando la hora del octavo, vamos por buen camino. O sea, si fuera al revés, el mundo nos aplaudiría. Así que ya sabemos, no es que andemos buscando que el mundo no odie, por el contrario, ojalá nos tratara bien, pues, si nadie quiere padecer. Pero el problema es eso. En su casa, el hecho de hablar de Jesús, que Jesús es Cristo, son pocos los que no aguantarían un rato si se puede hablar un día entero del tema. Ya, pero déjate, si ya. Ese es el punto. Bueno, yo vuelvo con la reiteración, ¿cierto? Que parece más joven. El mundo está en contra de Cristo. Hicieron mal en venirse a meter aquí, porque de aquí en adelante no van a esperar más que, como dijo Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Jesús dice que el que no toma la cruz no es digno de suyo. Ahora seremos la cruz, que significa morir y despreciar este mundo y fuera necesario por causa de Cristo.
no pueden arrancarnos de nuestra alma esto. Y eso, el día que lo logre el mundo, hemos perdido todo. El escándalo de la cruz que dice Pablo se refiere a eso, ¿cierto? Sí, pues sí, es escandaloso de que esto lo predique gente de poca monta y no sea predicado por los príncipes de este mundo. Acuérdense que Dios lo hizo un lado, hizo un bypass, usted sabe. Cuando una cañería está rota aquí filtrando, ¿cierto? Tiene su flancha y su perno. ¿Qué hace uno, cierto? Hace una derivación, ¿cierto? Listo. Y el agua pasa para acá y esto lo cierra. Y produjo rabia eso. Y lo dejo fuera. Entonces eso le produce ira. ¿Cómo ustedes van a saber más que la ciencia? ¿Cómo ustedes van a estar más entendidos que los sabios de este mundo? La misma ley de la termodinámica no puede ser posible la resolución. No podemos devolver a traer el caos a su lugar. Dios se ríe de eso. Dice, se burlará de ellos. Y ya se burló, resucitó a su hijo. No es eso, volver. Y no solamente volver al mismo cuerpo, como lo hizo Jesús con Lázaro, sino que da un cuerpo mejor. Transformación. No solo resurrección, sino que transformación. Este cuerpo corruptible nos levantará a un cuerpo incorruptible. De hecho, ese cuerpo glorioso lo mostró por Jerusalén. Así que, mis hermanos, en la medida que vayamos viendo cuál grande es nuestro Señor Jesucristo, que ahí, el rey humilde que llegó a ellos en un burrito, no era ni menos que aquel a quien Dios por medio, dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Aquel que Dios por medio de quien Dios hizo el mundo y para quien hizo el mundo, estaba ahí con él. Pasan los tiempos y la gente no crece, no le va creciendo a Jesucristo en el corazón, sino que le va pasando como los galasianos. A pesar de haberse explicado claramente a Jesús como crucificado en el mundo religioso, Jesucristo se va disminuyendo en la comprensión y en el corazón de las personas. De manera que dicen, bueno, a lo mejor era el Cristo, no lo era, ¿cierto? Pero por último sus enseñanzas son buenas. Ama al enemigo. ¿Quién lo tiene como enseñanza máxima en el corazón? La gente no lo hace porque no les conviene. Somos cristianos, somos mansos pero no mensos, dice, ¿cierto? Si usted sigue el camino de Jesús, va a terminar muerto como un blanco cordero. Claro. El matadero. ¿Cierto? Va a perder su vida, pero va a ganar la vida eterna. Pastor, El problema es que el mundo entero se puso contra el Cristo. Y Dios mantiene firme su testimonio de que Él murió y resucitó con nosotros por toda la Escritura. Y dice que el que en esto cree, tiene vida eterna. Si yo no creo en esto, Dios va a mentir eso, entonces no hay vuelta, o sea, esto no tiene una segunda lectura. No, Dios con el tiempo, como es tan bueno, va a bajar sus requerimientos con la humanidad y le va a pedir cosas menores, no. Dios ha hecho algo delante de todos los ojos nuestros. No fue hecho delante de ningún rincón. Y Dios dejó testimonio en el antiguo tiempo y en el tiempo presente, y hasta el día de hoy nos habla en nuestro corazón. Por eso reitero, saquémonos los vicios espirituales que tenemos. ¿Sabes que hay vicios espirituales, cierto? Hay gente que piensa que por mucho orar, aunque yo estoy a favor mucho de la oración, ¿cierto? Por mucho orar, por mucho venir, por mucho leer, Dios está con él. No, el Dios está con aquellos que han puesto su corazón y su esperanza y su expectativa y el resuello de sus narices esperan recibir del ungido de Dios. Que lo estiman, que sus palabras son verdaderas para Dios. Si usted no es de esto, se lo va a regalar el mundo, porque usted se va a avergonzar de Cristo. Se va a avergonzar, porque usted no está firme en esto. Más cuando la Escritura, ¿con qué certeza Jesús murió en la cruz? Que todo estaba cumplido. Si yo llegara a esta comprensión, ¿no será eso que yo debo llegar a esa comprensión? ¿Todo está consumado? No, pastor, el hecho de que Moisés haya puesto la serpiente de bronce sobre el asta de la bandera, ¿qué significa? ¿Para que la vean todo o tiene un significado? Eso lo vamos a tener el próximo domingo. Si yo se lo digo, se me echa abajo el estudio. Y que tengo una teoría también. Sí, pero después la vamos a conversar. No te adelantes.
Pablo decía, yo no me he propuesto saber algo entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. ¿Cierto? ¿Por qué no mostró acto Dios? ¿Por qué eligieron? El ser humano escogió la muerte más ignominiosa para Cristo en ese tiempo, la muerte de los delincuentes, para que sufriera harto de él. No nos pueden hacer sufrir mucho porque se le acerca el sábado, increíble. Y Dios escogió que muriera en una Pascua. O sea, Jesús sabía que día iba a morir. ¿Cierto? Pero eso, de ponerlo tanto, empeoró las cosas. Porque cada uno que pase por ahí, Jesús no está, no se le muestra, quedó como ícono nuestro, la cruz. Y arriba de la cruz la causa del escrito. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Si yo saco incluso a Jesús de la cruz, pero me quedo por la causa del escrito arriba, sigo diciendo, este mismo hombre dice que era rey de los judíos, ¿y por qué lo mataron? Y eso sigue en testimonio contra Israel dando entendido. ¿No será que la profecía de Isaías, que leímos, el capítulo que dice, anda este pueblo y le diré, viendo veréis, pero no percibiréis? ¿Qué dijo Jesús en sus palabras antes de morir? Perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. ¿Quién no sabe lo que hace? Aquel que no puede ver bien lo que está haciendo. Es bien claro de que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Como dice el mismo apóstol Pedro, ¿cierto? Las escrituras que cada día se leían, cada sábado se leían en la sinagoga, condenándole las cumplieron. Las profecías acerca de Cristo. Así que, mi hermano, cerramos hoy en esta frase, ¿cierto? Yo nazco de Dios porque pienso en el mundo. Ahora, yo he nacido de Dios, a decir el gestancioso. Pero está claro que yo elegí nacer de nuevo, no mi hermano. Dice la palabra, según el apóstol Pablo, Romano 1, a los que, ¿qué dice? A los que predestinó, a estos también, ¿qué dice? Finalmente, terminando toda la lectura, glorificó, justificó y glorificó. Y Dios está como el nuestro. Por lo tanto, Juan muy claramente dice en el capítulo 1, mas a todos los que recibieron, dice, mas a todos los que recibieron, Dios le potestad de ser hecho hijo de Dios, a los que creen en su nombre, que es el Cristo, los cuales son engendrados de sangre, y de voluntad de carne, y de voluntad de varón, más de Dios. Por eso dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? Fíjese que hasta ahora no ha dicho nada más verbo. ¿Cuál verbo? Dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de, que es lo más importante, de verdad. Entonces Juan está uniendo toda la lectura que pasó entre medio, dice, nosotros vimos, ¿cierto? La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio, ¿cierto? Dice, el que viene detrás de mí es antes que yo, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todo gracia por gracia. ¿Qué quiere decir que de su plenitud tomamos gracia por gracia? Todos los dones buenos que nos vienen de Cristo. Porque Él creó las cosas. Y Dios por medio de Él nos concede las cosas. Él es el que las hace. Dios es el que las concede. Al Padre le pedimos, el Hijo las concede por causa de que se las pedimos en el nombre de su Hijo y creemos. Pero ¿cómo podemos llegar a ver a Jesús si todavía no vemos cuán grande es este? ¿Cierto? En nuestros corazones débiles. ¿De qué ando preocupado yo? De sentir cosas que me hagan la vida placentera. Ha pasado, hermano, con el tiempo, cuando me levanto en la mañana, la única motivo por el cual existo es porque digo, quizá hoy día Dios me pueda abrir un milímetro más loco y ver más grande la gloria de Dios. ¿Qué es lo más importante sino ver la gloria de Dios? ¿No dice la Escritura? ¿No le dijo Jesús a una de las hermanas de Lázaro? Le dijo, no te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Es decir, que si yo quiero ver su gloria hoy, antes que venga un poco, tengo que creer. ¿Creer en qué? En las Escrituras que dan testimonio de que Jesús es Cristo, en el testimonio de Jesucristo, para llegar a la convicción de que Él es aquel unigénito del Padre, aquel verbo lleno de gracia y de verdad.
que trajo con su muerte y con su resurrección la certeza de nuestra vida eterna hoy y para siempre. No hay otro tema más importante en la Escritura. Dirá, me quedé monotemático, más que monotemático, ¿cierto? Porque no es un tema, es el tema. Todos los otros temas, dígame, saquemos a Jesucristo de la Escritura, no tiene sentido. Como Él le sacaba el corazón, el cuerpo está muerto. Como dijo Jesús, ¿qué hizo el espíritu y el cuerpo muerto? Dice lo mismo. Las palabras que yo os he hablado, dice, ¿cierto? Son espíritu y son vida. Qué importante eso. Son espíritu y son vida. Juan, por eso, Pedro no se fue y se quedó con Jesús. Aquí hay algo interesante, dijo. Las palabras que se han hablado son espíritu y son vida. ¿Cierto? ¿Qué es lo que más ama la gente? Estar vivo. ¿A qué más le teme? A la muerte. ¿Qué es lo que le hace mal a la vida? La muerte. ¿Qué le da sentido a la existencia del cristiano? Perseverando en bien hacer, buscando gloria, honra e inmortalidad. Por eso, mientras más se me agrandan los ojitos cuando veo las profecías y me quedo más grande y más certero de que Jesús es el Hijo de Dios, más grande veo su gloria y más firme se hace la convicción. Dios le bendiga a mi hermano, Él les guarde en esta verdad que hemos recibido, de la cual no somos dignos, ninguno de nosotros, ¿cierto? Pero Dios la ha concedido. Si el mundo está con nosotros, sepamos que Jesús dijo también: en el mundo tendréis aflicción, dice, mas confiad, yo he vencido el mundo. ¿Cómo venció Jesús el mundo? Cuando dijo, todo está cumplido. Amén, Señor. Y nosotros, ¿cómo vencimos al mundo? De la misma manera, creyendo que Él es el Cristo. Y Dios les bendiga. Amén. Amén.